Sí, vamos a aplicar un poquitito más de... Bien, Ahí está. hoy vamos a hablar de, sí, estamos, Ya estás, ¿eh? nos queda un equipo que lo van a encontrar plantas, cuando bueno, nos queda, la clase de hoy nos queda lo que son torres de enfriamiento, que es un equipo que lo van a ver en forma repetida en un montón de plantas, ¿sí? Por eso un poco nos alejamos ahí del ciclo turbovapor y de los equipos que lo componen, y vamos a hacer hablar un poquito de esto en particular, ¿sí? Eh, como dice ahí, ¿no? Las torres de enfriamiento las usamos como fuente fría. ¿Qué fuente fría habitualmente usamos, ¿no? Son dos. Podemos o bien usar aire y utilizar un aire condensador en el ciclo para enfriar como fuente fría, o podemos tomar agua de una fuente o bien superficial o subterránea, pero básicamente es tomarla y devolverla, ¿no? Eh, Subterránea va a ser bastante raro que lo usemos agua subterránea como para sacar y enfriar un ciclo por la cantidad que hace falta. Entonces, aguas superficiales lo que vamos a ver son básicamente o tomar de ríos de llanura principalmente, que son ríos muy caudalosos, o en otros lugares del mundo directamente toman del mar, ¿no? Con todas las particularidades que tiene tomar agua con un alto nivel de salinidad en cuanto a la selección de materiales que tiene todo ese circuito de agua. Eh, pero bueno, en los casos en los que no tenemos una fuente, digamos, una fuente de agua importante en la cercanía, muchas veces se emplean lo que son torres de enfriamiento, que, como dice ahí, intercambian calor a través de dos mecanismos, ¿no? Por convección, ¿sí? Y por la propia, digamos, y por evaporación, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poquito antes de entrar en el principio de funcionamiento. O sea, las torres las conocen, supongo que en alguna otra materia o alguna vez en su vida lo vieron. Lo que se hace básicamente es a través de una pulverización y de un relleno, se busca que haya un contacto íntimo en el agua estar enfriando y una corriente de aire que se va a estar calentando, ¿sí? Que se va a estar calentando. Ese enfriamiento de la corriente de agua sucede, como decíamos antes, por dos mecanismos. Por propia convección, ¿sí? El agua va a estar más caliente que el aire y va a haber ahí una transferencia de calor. Y después por la fuerza impulsora que genera la diferencia de entalpías, ¿no? Entre la entalpía del aire y lo que es el agua líquida. Entonces eso va a hacer que eh, se produzca una evaporación y una absorción de calor por parte del aire, ¿sí? Con el consecuente incremento de humedad. Si hay 100% de humedad, no hay que hacer ninguna cuenta, está claro que una torre de enfriamiento funciona únicamente por convección, ¿sí? No es que deja de funcionar, pero digamos, el efecto principal por el cual intercambia calor, que es por la evaporación, deja de existir, ¿sí? Entonces, Perdón, te habiendo interrumpo un dicho bien, segundo. sí, Se entendió dale. bien porque me parece que estaba medio cortado y no sé si quedó claro. Ah, Sí, Ah, listo. Ok, entonces yo funciona. por lo menos. Ok, Sí, ok. sí, se lo entiende. ahora vamos a hacer un dibujo, Listo, entonces vamos a hacer un no digo más dibujito. nada. No, hagamos un dibujito. Eh, Básicamente lo que tenemos acá es una gotita, ¿sí? Y es el aire que viene pasando por la gotita, que básicamente trae una cantidad de, una humedad, ¿no? ¿Sí? No sé, que debiera ser para que esto intercambie menor al 100% de humedad. El rojo me lo puso automático esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si la temperatura del aire, ¿sí? Es menor que la temperatura del agua, vamos a poner H2O,
entonces va a haber un intercambio de calor, ¿sí? Primero por convección, y después, si la humedad es inferior al 100%, entonces va a haber un intercambio de calor por evaporación, ¿sí? ¿Qué va a pasar ahí? Y básicamente va a haber una pérdida, una disminución de la cantidad de agua, ¿sí? Ahora después vamos a hacer un pequeño balance, un balancecito de masa ahí para poder seguirlo. ¿Qué tipos de torres de enfriamiento hay? ¿No? Acá las vamos a clasificar de un par de formas distintas, según, digamos, lo que dice acá, la corriente de agua y de aire, ¿no? ¿Cómo son las direcciones de esas corrientes? Si es contracorriente, es decir, el caso más típico, vamos a ver el dibujito acá. Contracorriente, ¿qué quiere decir? Que tenemos el agua que, por ejemplo, baja y el aire que sube, ¿sí? Entonces acá hay contracorriente. Si hay corrientes cruzadas, quiere decir que, por ejemplo, el agua la pulverizamos y baja, y el aire podría ingresar un poco por los costados. Eso sería, en verdad, corrientes cruzadas es que ingresa, por ejemplo, por un costado y pasa así. Eso es completamente cruzada. Y después lo que tienen muchas torres es una mezcla, ¿sí? Que básicamente el aire ingresa en alguna parte de la corriente en forma transversal y después tiene alguna dirección paralela a la corriente de agua, ¿sí? Sí, los dibujos no son muy felices, pero bueno, el mouse Es lo que hay. no sirve. Es lo que hay por el momento. Eh, Entonces, esa es una clasificación, hasta ahí mucho no le dice, y no es que ustedes van a ir a comprar, dame una corriente de tiro así o asá, sino que más bien van a venir por el lado de cómo se logra esta corriente, y la primera gran división que tienen es por tiro natural o tiro forzado. Tiro natural, con la edad que tienen ustedes y nosotros, hay un dibujito americano muy famoso que en su presentación tiene una gran torre de enfriamiento de tiro natural que se llaman los Simpson, ¿sí? Entonces, cuando en la presentación, cuando Homero va a trabajar y llega a la planta de energía nuclear, tiene como fuente fría torre de enfriamiento de tiro natural, ¿sí? ¿Qué particularidad tienen estas torres de enfriamiento? Que son, digamos, no requieren de ventiladores, es decir, son, digamos, torres que tienen un bajo consumo, no solamente hay un bajo consumo de energía, porque no tienen simplemente necesitan la bomba de circulación, pero no los forzadores, y a su vez tienen una disponibilidad muy alta, porque no tienen ventiladores que se puedan romper. No tiene partes móviles, no Entonces, tiene parte eso es mecánica. una cosa, claro, no hay partes, claro, no hay un equipo rotante asociado a esto, más allá de la bomba de circulación. Entonces, si nosotros pensamos que una torre de enfriamiento tiene, o un sistema de torre de enfriamiento, tengo las bombas de circulación y los ventiladores, y cualquiera de los dos que no funciona el sistema de enfriamiento, en una torre de enfriamiento de tiro natural, o un sistema con tiro natural, tengo el doble de disponibilidad. No sé cuál es la disponibilidad, pero sé que es medianamente el doble, suponiendo que la disponibilidad de una bomba es análoga a la disponibilidad de un ventilador, ¿sí? Tiene un equipo menos que se rompe, básicamente. Exacto. ¿Sí? Un equipo Entonces, por eso lo necesario van a menos. encontrar en las... Claro, claro. Por eso lo van a encontrar en centrales nucleares, donde, bueno, ya vieron lo que pasa cuando no se refrigera bien un reactor nuclear, ¿no? Lo que le pasó a los japoneses ahora con el tsunami y eventualmente, bueno, lo de Chernobyl creo que fue otro problema, ¿no? Pero Sí. uno necesita sistemas con altísima disponibilidad y aparte son plantas que tienen un costo de instalación altísimo. Entonces, bueno, ahí se diluye un poco y se pueden poner estas torres.
Generalmente necesitas mucho volumen, son de hormigón, son sumamente costosas, ¿no? Entonces lo que tienen ahí es lo que vieron en Los Simpsons, ¿no? Es básicamente un cuerpo de hormigón, ¿sí? Tiene una forma así, tobera, ¿no? Para que, Tipo por donde acá convergente hay y unos, divergente, sí. claro, acá hay unos agujeritos, ¿sí? Y acá se hace el pulverizado y tiene un relleno, que lo que buscan es hacer ahí un intercambio íntimo, digamos que haya un contacto íntimo entre el agua pulverizada y el aire. Me pone medio nervioso ese color. Y el aire que va ingresando, ¿no? Eh, Así que bueno, estas son las torres de tiro natural. Creo que les va a ser difícil en su profesional, salvo que estén en una refinería, inclusive hasta en una refinería va a ser complejo, ¿no? Hoy en día, o una central nuclear, que se encuentren con este tipo de torres. ¿Sí? Son torres que se fabrican in situ, esto es todo hormigón colado in situ, ¿no? Hay que ir a fabricarlas ahí, muy costosas y llevan mucho tiempo, de instalación, de diseño y demás. Y las otras que tenemos son las de tiro Forzado. forzado, y estas se las van a encontrar un montón de veces sí, tiro forzado, pueden ser tanto aspirado como inducido, dependiendo del lugar donde se encuentre el ventilador. Lo más habitual, lo que van a encontrar es, básicamente es una torre, estoy haciendo, si no tengo que ir a otro programita, pero una torre donde van a ver en la parte superior un ventilador, el ventilador genera una corriente de aire hacia arriba y acá hacia abajo se hace la pulverización del agua y van a tener un relleno, ¿sí? Van a tener un relleno que le va a generar ahí alguna suerte de camino un poco más tortuoso. El objetivo del relleno, como vimos en las columnas del anión-catión y demás, o el mismo, no en las El columnas, sino desagregador. lo vimos El en el desagregador. desaireador, es aumentar la superficie de contacto al máximo para un determinado volumen, ¿sí? Y lo que van a encontrar abajo de estas torres generalmente, antiguamente, ¿de qué eran? Eran de madera y tenían el relleno era paja, ¿no? Este, Hoy en día el problema de la madera es que si la madera, digamos, se seca, se reseca, se empieza a deformar. Entonces hay que mantenerla de alguna manera a la madera con algún tipo de grado de humedad, ¿no? Todo el tiempo. O sea, no es que vos podés decir, bueno, no la uso esta torre de enfriamiento, requiere como de un mantenimiento bastante alto. Entonces, estas torres se cambiaron a un diseño de plástico reforzado en fibra de vidrio, pultruido, es la técnica de fabricación, que básicamente es una especie de, de laminado que se va haciendo Sí. del PRFB, y se hacen perfiles como si fueran perfiles laminados en caliente metálico, perfiles H de PRFB, o perfiles T o U o lo que fuere, y a partir de eso se hace la torre de enfriamiento. El problema que tiene el PRFB es que se degrada con los rayos ultravioletas, entonces se le ponen algunos tipos de, digamos, protectores de rayos ultravioletas, pero nada es infalible, ¿no? Eh, Así que por ahí viene el talón de Aquiles de este tipo de torres, y se los venden módulos. Son módulos que se ponen sobre, esto van, digamos, si son chiquititas, son autoportantes, tienen una propia batea donde recibe el agua. Las que ven en los edificios tienen una batea y básicamente es algo completamente autoportante que funciona en forma autónoma. No hay que hacer obra asociada más que poder soportar el peso de la torre con el agua. Y vienen en módulos de distintas capacidades, ¿no? Con distintos duty o capacidades de extraer calor. Y después hay cuando nos vamos a capacidades más altas, y son las que van a encontrar en centrales térmicas o en plantas así que requieran fuentes frías más grandes,
se arman in situ y tienen piletas. Las piletas son piletas de hormigón, entonces le voy a hacer una vista en planta. Acá se hace la pileta de hormigón y después ahí viene el diseño del fabricante de la torre. Vienen en módulos generalmente, los módulos más grandecitos están en el orden de 6 por 6 metros y según el fabricante hay algunos que digamos, te deja ponerlas así pegadas, eso va a hacer que el aire ingrese solo por una cara en estas. Otros, como no, digamos, pierden mucho rendimiento, te las hacen poner todas alineadas y te queda una gran pileta así como alargada. Otros lo que te dicen es, bueno, no hace falta que hagas una pileta tan larga, pero separala como mínimo 2, 3 metros. Entonces te queda una pileta un poquito más ancha, ¿no? Estoy ahí, no sé si se van imaginando lo que les estoy diciendo. ¿Sí? Pero, la pileta, si yo hago un corte de esa pileta, básicamente lo que van a ver es algo así, y acá arriba van a ver las torres, ¿sí? Dependiendo del diseño, van a ver un colector acá abajo, un colector de agua con risers, donde, bueno, son caños que van a ir para arriba, y acá está el ventiladorcito, ¿no? Ujú. Son ventiladores que tienen el motor ahí vertical, directo o a través de un mecanismo generalmente de correa y polea. Esto le hice acá, le quise dibujar como algún tipo de pendiente, porque básicamente hay que ir colectando todo el agua esta que pasó por el proceso de intercambio de calor y hay que mandarlo de vuelta al ciclo, ¿no? Entonces el agua que vuelve del ciclo, vuelve del condensador o del lugar donde se calentó y acá hay que sacarlo. Acá hay dos formas, en esta pileta van a encontrar dos soluciones distintas, una que le gusta a Pablo y otra que me gusta a mí. La que me gusta a mí, obviamente, es más cara. A mí la que me gusta es poner una bomba del tipo vertical, son bombas de turbina, se llaman, tienen el impulsor ahí abajo, tienen acá el impulsorcito, ¿sí? Y se hace acá todo un arreglito de válvulas y se pone estas bombas, se le da el largo suficiente como para que la bomba, digamos, succione, ¿no? ¿Qué particularidad tiene esto? Bueno, si algún día les toca diseñarlo, ahí está o le hablan con el fabricante o van al manual del Hydraulic Institute de Estados Unidos y te hacen algunas salvedades respecto de cómo tenemos que poner estas bombas. Yo se lo voy a hacer una vista en planta. Si ustedes las ponen muy pegadas, ¿qué es lo que pasa? La bomba básicamente está succionando, ¿no? Entonces es como es similar a cuando se vacía la bañadera, ¿no? Llenamos la bañadera en su casa o cualquier bacha de la cocina, lo que fuere, y cuando por debajo de un nivel se forma un remolino. Si se forman, digamos, primero ese remolino puede generar que empiece a ingresar aire y en definitiva termina siendo cavitar a la bomba, y si se forman, digamos, se empiezan a charlar estos dos remolinos, ya tenemos un problema. Entonces lo que hace el Hydraulic Institute es, o te dice separalas, tantos diámetros de impulsor, o pone una pared acá. Es algo muy frecuente, van a ver las bombas separadas por una pared para evitar que haya superposición de estos remolinos. Y después hay que evitarlos y hay que darle algo que se denomina submergencia, que es básicamente cuál es la altura mínima de agua por sobre el ojo del impulsor, ¿sí? Y con esos datos se diseña la pileta. No son bombas, digamos, baratas, pero funciona. Lo bueno es que el motor está afuera y es de fácil mantenimiento. La que le gustan a Pablo, que a ver en muchos casos también, es poner bombas comunes, bombas del tipo, eh, ya me olvido los nombres, ¿no? Pero son OH, las... PB2, PB1. sí, OH1, OH2, ¿cómo es? Ay, no me Sí, sale el nombre. son bombas horizontales Overhang, ¿no es? como las de incendio. Sí, ahora Emboladizo. lo buscamos, no me acuerdo. Creo que se llaman BB1,
son bombas que tienen la succión y la descarga prácticamente alineadas en el plano horizontal. Y, a ver, la desventaja que básicamente hay que ponerlas o en un sumidero o levantar mucho la pared de la pileta. Si alguna vez le toca diseñar una pileta, obviamente hay, digamos... Sí, son las BB1, Guille. Lo tenés. BB1, ahí está. Hay que hacerle un pase en el muro, hay que hacer primero esta fosa, o si no hacemos una fosa hay que levantar toda la pileta, y después hay que hacer un pase en el muro. Hay distintas formas constructivas de resolverlo, pero básicamente ¿por qué? Porque ese caño tiene que tener algún tipo de flexibilidad, ¿no? Hay un equipo rotante y el muro es un punto fijo, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver cómo se resuelve esa interfaz para evitar que esto en definitiva empiece a tener fugas. Las dos formas son válidas. Esta generalmente termina dando algún precio un poco más barato y es la que van a ver, yo creo que en la gran mayoría de los casos, ¿no? Pero esta también funciona y funciona bien. Básicamente lo que uno busca acá es funcionar podemos funcionar on-off o a nivel constante. ¿Sí? La circulación va a ser para mantener, el que me va a definir la corriente que yo, digamos, tenga. Repasemos juntos. ¿Cuál era el lazo? Así no hablo yo todo, porque si no es medio aburrido esto. ¿Qué lazos de control teníamos asociados en el condensador? ¿Qué es lo que teníamos que asegurarnos en el condensador? Era un ¿Mantener nivel. qué? Mantener temperatura. ¿Mantener nivel en dónde? En la La succión. panza, ¿Cómo se la bota, llamaba ¿cómo se llamaba? La bota era. Ay, Pablo les dijo ahí la palabra. Pero en la succión de la bomba no tengo que tener nivel. Sí, de abajo teníamos la Hot Wheel. bomba. Ahí está. Repetilo. Hot Wheel. Hot Well. Well. Hotwell. Hot Well. Hot Wheel Well, era, Hot Wheel ¿no? eran los autitos. W-E-L-L. Claro, el Hot Wheel Hot Wheels es el son los autito. autitos, Franco. Bueno. Claro. Es más divertido que esto. Well, Pero bueno, básicamente el well es de es esta pozo. bota. Ah, no, de El rueda. pozo es esta bota que tiene well de... Básicamente Pozo. para poder medir nivel, se le hacía una bota al condensador y se medía este nivel. ¿Sí? Y uno lo que quería era mantener este nivel constante y se ponía una válvula de control, ¿sí? Aguas abajo de alguna manera aguas arriba, sí, aguas abajo acá, ¿no? De la bomba. Esto es un mamarracho, pero bueno, ustedes entenderán los problemas técnicos que tenemos, ¿no? Del lado de la fuente fría, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos circular siempre. ¿Hay algún tipo de control que se imaginan ahí? Yo le puedo mandar cualquier cosa a la torre de enfriamiento a priori o puedo devolver cualquier cosa. ¿No había uno de conductividad para ver la calidad del agua? No, afuera. La tiraste afuera a la tribuna. Hoy le pegás a los pibes de cartón. No, sí, es un chiste, es un chiste. No, conductividad, ¿te acordás que me di el domo? ¿Sí? Esto, digamos, acá como que lo que te llega en realidad termina siendo todo es condensado. No debiera haber problemas. Pero vos tu limitación es una limitación en cuanto a la temperatura. Si por acá ingresa la fuente fría y por acá se va, ¿se puede ir a cualquier temperatura? No, esta temperatura me lo define o bien el lugar donde yo estoy volcando, ¿sí? O, ¿se acuerdan que hicimos el análisis de temperaturas en el condensador, ¿sí? Y yo queríamos bajar la temperatura para, de alguna manera, digamos, aumentar la eficiencia del ciclo, ¿sí?
O sea, o bien por un límite de, digamos, de vertido, o bien por un límite de temperatura de entrada, o bien por la eficiencia del ciclo, va a haber algo que me va a definir acá la temperatura en la salida. ¿Sí? Si esa temperatura no se da, ¿se acuerdan que hicimos un grafiquito, ¿no? Donde pusimos como si este fuera posición y este temperatura, y vimos cómo variaban las temperaturas de un lado y del otro, y de qué dependían estas curvas. Entonces, básicamente lo que yo quiero es mantener, por un lado, esta temperatura, y por otro lado, que esto esté fijado, va a haber una restricción de la fuente fría, en definitiva. Para que eso se dé, como el calor que yo extraigo acá es variable, lo que voy a jugar es con la circulación, ¿sí? Entonces, básicamente va a haber un control acá, yo voy a querer fijar esta temperatura, va a haber un control de temperatura asociado, una valvulita que en función de la temperatura va a dejar circular más o menos, digamos, estrangulando lo que sale de esta bomba, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. Sí. Bien. Ustedes ahí en la carpeta seguro pueden hacer algún grafiquito un poquito mejor. Voy a borrar esto porque parecen los dibujos que hace mi hijo Felipe. Creo que dibuja bastante mejor. Es hijo de tu mujer, no tuyo. Eso es verdad. Se ve claramente. Claramente. Bien, entonces, vamos a las torres, que es lo que hablamos ahora. Se van a preguntar, bueno, ¿qué restricción tiene la torre de enfriamiento, no? Entonces, digamos, le vamos a meter agua, ¿no? Agua que va a venir caliente. ¿Qué quiere decir caliente? Que va a venir una temperatura superior a la temperatura atmosférica. Si yo tuviera todo convección y me las arreglo para que haya el intercambio ideal, ¿cuál en el límite? ¿Qué temperatura podría lograr yo en el agua? Si, por ejemplo, la temperatura, digamos, de bulbo seco es 30 grados. Temperatura ambiente. Claro. Y si la temperatura ambiente es 30 grados, ¿hasta qué temperatura podés, en el límite, hasta dónde podría llegar? Hasta 30 grados. ¿Y No, sí? no era una pregunta. Por eso, enfriaste hasta que llegaste. Eso te puede pasar y no, necesitarías un intercambiador infinito, porque te vas quedando sin la fuerza impulsora, que es la del delta de temperaturas, ¿no? Entonces ahora digo bien, si yo tengo eso por conducción, por convección, logro hasta ahí. La torre de enfriamiento, tengo una fuerza impulsora que da la diferencia de básicamente de entalpía, la diferencia de humedades relativas que hay entre el aire y las propias gotitas, ¿sí? Entonces, cuanto mayor es la diferencia de humedad, digamos, cuanto más seco es el clima, mejor va a funcionar. La pregunta es, a ver, por ejemplo, acá en Buenos Aires, que estamos cerca del Río de la Plata, zona costera, ¿no? ¿Cómo es la humedad relativa, o sea, la temperatura de bulbo húmedo respecto de la temperatura de bulbo seco? ¿Suele haber grandes diferencias? No. Hay mucha humedad. Comparado con Mendoza, Madrid, acá no hay grandes diferencias. Hay mucha humedad, correcto. No hay grandes diferencias, pero si me voy a climas más continentales, como no sé, Madrid en el medio de la península ibérica, o Mendoza, que está ahí en el medio de la cordillera, en el medio, digamos, del continente sudamericano, voy a encontrar va a haber es clima muy seco, ¿no? Entonces ahí mi parte digamos, de absorción de calor por la parte de calor latente va a ser alta, ¿sí? Entonces la pregunta es si ¿cuánto me puedo acercar yo a esa temperatura de bulbo húmedo? Obviamente se dan cuenta que no, digamos, por convección llego hasta la temperatura ambiente, hasta la de bulbo seco, pero
por evaporación, me puedo acercar a la temperatura de bulbo húmedo. La pregunta, está claro que no la puedo, ¿no? Digamos, necesitaría un intercambiador perfecto para que mi temperatura del agua de salida sea igual a la temperatura de bulbo húmedo, ¿sí? Entonces, ahí hay una diferencia, ¿sí? Que eso tienen que estar un poco atentos ustedes si compran algo de esto, porque si se encuentran con un vendedor, digamos, el tipo que va a hacer, le quiere ofrecer el equipo más barato, porque siempre la gente compra lo más barato, ¿no? Lo que le sirve, lo más barato. Entonces él le va a vender un equipo más chico, cuanto, digamos, menor digamos, la diferencia entre la temperatura de salida del agua y la temperatura de bulbo húmedo sea más grande, ¿sí? Porque cuanto más me acerque, más grande es el equipo. Lo que yo ahí hay una especie de trade-off por como circulación, ¿no? Pero en definitiva, esta temperatura, este delta de temperatura está al orden entre 3 y 5 grados, lo más típico que vean es 4. Entonces yo te digo que hay una temperatura de bulbo húmedo de 25 grados y bueno, se podrá enfriar hasta 28 o 29 grados. ¿Sí? Y de ahí tienen que hacer exactamente la misma cuenta que hicimos la otra vez. El agua sale a 29 grados y funciona. Entonces, para comprar una torre, ¿qué le tienen que dar? ¿Cuáles son los datos que le tienen que dar al fabricante de la torre para que les pueda vender algo? ¿Eh? Y lo- ¿Y la temperatura que vos querés que Dale, salga el agua? Estábamos hablando recién. Pará, te fuiste a la salida del agua, ¿no le vas a dar la temperatura de entrada? Eh, Sí, o sea, yo le doy la temperatura de entrada y sí, después también. también. O sea, en realidad la temperatura de salida, uno puede... La de Y pero la temperatura, salida le podés poner, por ejemplo, un máximo, por ejemplo. pero va a ser acorde a la temperatura del bulbo húmedo, porque menos de eso no vas a poder caer. O magia no voy a poder hacer. Ujú. La temperatura de bulbo húmedo, ¿no? Entonces hay que darle Exacto. le vas a dar tu temperatura de bulbo húmedo, le podés dar una temperatura, fijarle como el pitch una temperatura máxima de salida, le podés decir, mirá, no quiero que te apartes más de 4 o 5 grados de la temperatura de bulbo húmedo, ¿sí? Para una determinada condición de humedad. No le van a decir eso si hay... le tienen que definir el porcentaje de humedad de diseño, 60, 70, lo que sea por ciento. Y después ya alguna cuestión constructiva, ¿no? Del qué tipo, digamos, constructiva alcance. ¿Sí? Probablemente le diga, mira, quiero de PRFB, pero después le van a tener que decir hasta dónde quieren que llegue el tipo. Generalmente, por ejemplo, los colectores son de PRFB y se los pedís al fabricante, los colectores de ingreso a las torres. Y es un equipo que requiere de cierta iteración con los fabricantes. No es que uno pide y todos te ofrecen lo mismo. Te van a ofrecer cosas parecidas pero no iguales y tenés que iterar para homologar. ¿Sí? No sé, Polo, ¿querés agregar algo más de esto? No. No, Yo tengo una consulta. sí. ¿La velocidad del ventilador es variable o es fija? Normalmente Mirá, fija. eso hay. A ver, sí. Vos, al tener Porque varias viste que torres, también lo que puedes podés hacer es ir facilitar el intercambio. apagándolos. ¿Sí? Exacto. ¿Escuchaste? Te escucho, sí, sí, Me ¿cómo debe funcionar dijo? mal internet.
No, te escucho, pero como te quedaste callado, No. por eso no dije nada. Que probablemente Robbie, sí, no, debe funcionar mal, porque yo hablo y me escuchan como un rato después. Les digo todo así de corrido. Vos probablemente no lo resuelvas con un solo modulito, sino que tengas 4, 8 modos. Entonces tenés saltos discretos. Podés reducirlo a, tenés 6 sextos, 5 sextos, 4 sextos, la mitad. Podés ir aprendiendo y apagando ventiladores y abriendo y cerrando valvulitas, y así va a funcionar. A veces ni siquiera se cierran las valvulitas, se lo deja. ¿Sí? Entonces, no se haría. Te podés llegar a encontrar que alguna de las torres, si vos querés economizar en energía, alguna de las torres le pongas un motor de velocidad variable para que esa torre sea la que haga un ajuste fino. Pero la verdad que las torres tienen motores, los módulos más grandes del orden de 30 20 HP como kilowatts, mucho. sí. Por 22 eso, 20 kilowatts. kilowatts, no tiene mucho sentido. Por eso, no tiene mucho sentido andar economizando ahí. Te conviene, vas a ahorrarte más eligiendo la bomba de agua de alimentación, que a veces es una bomba de 3.000, 4.000, 5.000 HP, que es cerca del punto de máxima eficiencia, que haciendo, digamos, un trabajo medio fino en lo que es las torres de agua de enfriamiento, ¿no? Igual, déjame agregar una cosa. Igual, ¿por qué quisieras poner un variador? O sea, a ver si se entiende bien cómo es el diseño. Recién estaba preguntando de la temperatura de bulbo húmedo. La temperatura de bulbo húmedo. Cuidado. ¿Qué está pasando? La temperatura de bulbo húmedo que vos le das al fabricante, ¿cuál es? ¿Qué temperatura de bulbo húmedo se le da? La mínima de la zona, ¿será? Si vos le das la mínima, Una promedio, perdón. Una promedio de la si zona. vos le das la mínima, no sí, funciona en todo el año, salvo cuando se da la mínima. Claro, Perdón, tiene que haber peor condición. antes había dicho la máxima. Claro. Una promedio, sí, o una que te ajuste. En realidad No sé, promedio 70% de los tampoco, casos. sino que vos lo que buscás es o sea, acá siempre juega el mismo criterio, ¿no? Lo tan alto como que sea económicamente rentable. ¿No? O sea, lo que a vos te conviene es tomar como diseño la temperatura de bulbo húmedo que digamos, la máxima maximorum que puedes llegar a tener, ¿no? Pero ¿cuál es el problema de eso? Es que vos vas a poner una torre de enfriamiento gigante que quizás en 100 años nunca la usás la capacidad. Claro, entonces cuando estoy abajo de esa capacidad, claro, compenso con más caudal de aire o más velocidad, digamos, para aumentar la convección. No. Vos, o sea, cuando estás por debajo, a vos la torre de enfriamiento te sobra. Perdón, cuando estoy por arriba, o sea, cuando no. Claro. Cuando estoy por arriba de la temperatura de bulbo. No, cuando estás por arriba, o sea, cuando vos le diste una temperatura de bulbo húmedo que por ejemplo, es la temperatura de bulbo húmedo de diseño, quizás es la que vos considerás que, suponete, en verano a las 3 de la tarde, en el peor momento del día, ¿sí? De los 3, 4, 5 días de verano más calurosos, se alcanza durante 1 hora, suponete. ¿Entendés? Entonces son 5 horas al año que vos no funcionás de las 8.000 y pico de horas. ¿Está bien? Y quizás esa es la que tiene sentido desde el punto de vista económico, hacer esa, o considerar esa. Entonces vos le das esa. Entonces, ¿qué te pasa? Cuando vos te tocan esas 5 horas al año en donde la temperatura de húmedo real es un poquitito más alta, la capacidad de enfriamiento de la torre está disminuida. Entonces tengo que bajar el régimen de la planta, digamos. Sí. O sea, sí. Con eso estoy. Sí. Exactamente. No tenés capacidad de evacuar el calor que vos necesitas. Ahora, el resto del año, en general, te sobra torre. Claro. ¿Me entendés? Entonces, quizás en el resto del verano
todas las torres las tenés operando normalmente, en la primavera y en el otoño también las tenés operando y están holgadas, y quizás en el invierno, donde tenés una temperatura húmedo muy baja, es un lugar seco y demás, quizás te conviene apagar ventiladores, que era lo que decía Guille. O sea, si vos tenés varios módulos, quizás lo que haces es ir apagando ventiladores. Entonces, es como si le bajaras el caudal de aire. ¿Está bien? Pero en vez de poner un variador de velocidad o 10 variadores de velocidad, lo que haces es apagar un décimo, por ejemplo, o un sexto, ¿me entendés? ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. Una consulta, Dale. ¿el colector de lo que hace el spray es común a todos los módulos o a cada módulo le van dando un distinto caño? No, los módulos más grandes, para que tengas una idea, suelen tener hasta, te diría que, o más de 6 colectores con toberas. Ah, O sea, cada torre tiene 6 entradas, cada módulo. pero por eso son individuales, no es que son esos 6 para como una... No, Ponele no. que pones un caño, esos 6 caños en serie, digo. Cada módulo, no, son todos en paralelo primero. Ah, ok, ok, ok. Son todos en paralelo, son distintas entradas. Vos tenés, suponete, 6 módulos y cada módulo tiene 6 entradas. Entonces tenés 36 cañitos. ¿Está bien? Ah, ok, Que entran ok. a la torre. Vale. Son todos en paralelo. Vos lo que tenés que hacer incluso cuando vos regulás, normalmente se ponen válvulas, y lo que haces cuando pones en marcha las torres de enfriamiento, normalmente vos pones un colector que atraviesa las torres, como dibujaba Guille, y de ese colector vas sacando las entradas a las torres. Ahora, la primera torre que tiene la mayor presión y el mayor caudal de agua, le entra más agua, ¿me entendés? Porque tiene más presión. ¿Sí? Sí. Entonces, normalmente lo que se hace es poner o una plaquita de orificio o una válvula, y cuando haces el arranque, regulás para que tenga parejo el caudal en todos los módulos. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Bien. Gracias. Se suele hacer Ahí eso. lo que decía Pablo, ¿no? Va el colector y acá se pone una valvulita. No, y acá se pone otra. Claro. Sí, entonces generalmente lo que van a ver es el colector que va por abajo y después estos se llaman risers, ¿no? Sí. Son caños que suben hasta acá arriba. Hay algunos diseños que lo van a ver, el colector está arriba, y este colector, por eso ahí hay una cuestión de alcance, hasta dónde llegan ustedes. Hay en instalaciones que se lo pedís al tipo, eso es mucho cuando una empresa española hace la ingeniería, dice, o un EPCista así medio cabeza dura, dice, a mí no me importa, yo hago solamente obra civil, todo lo que es cañerías, yo quiero una brida de entrada y una brida de salida. Bueno, entonces ahí el tipo te vende este caño de PRFB y te lo mete por algún lado. Si lo hacen ustedes, la realidad es que uno debiera arrancar después de la válvula, podría prácticamente. ¿Sí? Pones vos el caño y te arreglas. Pero bueno, son los detalles que tienen que ir pensando ustedes en cuanto a alcance. ¿Sí? Sí. Eso es a gusto y piacere del usuario. Sí, ¿Sí? sí. Lo que pasa que hay veces que no te conviene, si el fabricante de la torre hace solamente plástico y vos vas a hacer el caño de acero al carbono, te va a cobrar muy caro. Entonces hay cosas que a veces no Porque conviene. la va a suplantar a un contratista chiquito para que vaya a soldar ese caño, ¿no? No le Claro. queda otra. Pero bueno, a ver, de esta clase tienen que salir sabiendo comprar una torre de enfriamiento. Básicamente le tienen que dar unas condiciones operativas mínimas y decir qué tipo de torre quieren, pero no mucho más que quiero una torre de PRFB pultruido de tiro forzado. Fin, se acabó. Definirle dónde está el alcance del suministro, entrada, salida, motores, si quieren los arrancadores, ¿no? Bueno, generalmente no conviene, pero bueno, cada uno con su manual. Y después no hay mucho más. Ahí ya compraron torre de enfriamiento desde algunos cientos de miles de dólares hasta millones de dólares. Sí. ¿Sí?
Así que este es el último tema técnico. Estaba, Guille, tengo una sí, pregunta, quizás sí. medio obvia, pero las de tiro natural también tienen una pileta abajo, ¿no? Sí, Andaba buscando porque no me terminaba de quedar claro y busqué una foto por Claro, pero internet. ahí las de tiro natural es básicamente la pileta de abajo, es muchas veces es directamente esta parte, ¿no? Sí, puede ser, Claro, porque claro. es el mismo fondo de la torre, ¿sí? exacto. La verdad que vas a ver poca, yo no sé, tiene la refinería de La Plata de YPF, hay pocas Se, que tienen estas se torres, usan muy yo no las poco, vi se usan muchas muy veces. poco porque salen muy caros. O sea, Claro. tiene que Efectivamente. justificar mucho el uso, por ejemplo, como decía Guille, en una central nuclear, por la disponibilidad, porque si no es demasiada guita lo que sale. Claro. Mucha guita. Es un hormigón, son muy grandes, el hormigón se hace in situ, como decía Guille, el hormigón es caro, además tenés que hacer todo un encofrado, colarlo ahí, es un quilombo, mantenerlo, tenés que hacerlo que no se agriete, es complicado, principalmente es complicado y caro. Entonces, Por es muy eso, difícil de verlos. Una no, y consulta. las otras, sí, dale. Sí, El spray cuando compras la torre, se dice, tenés que especificar la presión o eso no, o no. no, al revés, ellos te van a decir la presión que tiene que tener. Ah, perdón, eso. O sea, el fabricante te dice, no sé, de tanto bares, kilos, entonces vos ahí. Sí, Claro, normalmente te dice, mira, vos tenés que tener una presión residual en la te lo tobera va a decir de, acá, claro, sí, acá te lo va a ahí decir, Claro, ahí, exactamente. te va a ahí decir abajo. entre tal valor y tal valor, Ah, ok. ¿entendés? Y eso es lo que vos tenés que regular. Ustedes Justamente esa saben que presión es lo que te sí, da que el caudal esté funcionando, ¿no? O sea, vos lo que haces es poner un PI, un manómetro, y tenés todas las torres y mirás todos los manómetros y te fijas que están todos en esa presión. ¿Entendés? Sí. Cuando estén todos en esa presión, con el caudal nominal, si vos hiciste bien las cuentas, está funcionando todo bien, digamos. sí. Piensen que al final del camino lo que hay es una tobera. Después, si tienen un ratito, busquen tobera y bájense alguna hoja de especificación de una tobera. Las toberas funcionan entre un rango de presión. Si la presión es Exacto. menor a la que te pide el difusor ese, la toberita, lo que va a hacer va a chorrear líquido. Es como la ducha de la casa de ustedes. Ahora cuando se vayan a bañar hoy, mañana, no dejen pasar muchos días sin bañarse, eh, lo Ah, abren, lo abren un poquito y ven que chorrea. Lo abren más y se forma ahí la ducha, básicamente. Bueno, con la tobera es algo más o menos parecido, ¿no? Sí. y otra Es así. consulta. Si hay torre de enfriamiento, ¿no hay condensador o pueden existir las dos cosas a la vez? No, No. Una suplanta la otra siempre. no, no. Tampoco. Funcionan sí o Nos sí acabás los de dos. matar, Robbie. No Nos No, existe. mataste. porque El no, justamente. el primer no fue, no, no me puedes estar preguntando esto, Rubí. Ah, Pero. No, no, el condensador no tiene nada que ver, digamos, vos, a ver, no sé si lo entendiste bien. El condensador es un intercambiador indirecto entre dos fluidos. El vapor, ¿no? Que se está condensando, y un fluido que es la fuente fría. ¿Está bien? Sí, sí, eso sí no hay drama. Bueno, entonces, el condensador es el equipo que va a condensar el vapor de la turbina. Sí, sí, La sí, sí. torre, Me la confundí. torre puede estar o no, ¿sí? Pero el condensador siempre tiene que estar. Claro. Y la pregunta es, ¿yo cómo hago? O sea, yo tengo el otro circuito de agua que lo tengo que enfriar, que es mi fuente Ahora, ahí fría. sí. Bueno, en mi fuente fría, en mi circuito de agua, ¿cómo lo enfrío? En realidad de agua, o puede ser un aerocondensador, como decía Guille. Pero si fuera de agua, yo lo puedo enfriar. O hacer un circuito abierto, que yo agarro agua de un cuerpo superficial, como decía Guille hoy, y lo devuelvo, lo tiro al cuerpo superficial, por ejemplo, el Río de la Plata. Sí. O uso una torre de enfriamiento en donde es un circuito cerrado, entre comillas.
¿sí? Porque, como les explicaba a Guille, para que esto funcione tiene que evaporar agua Claro, y tenés que reponer después agua. y yo tengo que reponer. Y además, ¿qué pasa? Como yo tengo un sistema que está evaporando agua y yo estoy reponiendo agua, ¿qué pasa con ese sistema? Que lo mismo pasa con una caldera, con las impurezas de esa agua. Se van acumulando. Exacto, o sea, Claro, sí, sí. se va concentrando, ¿no es cierto? Tiene ciclos de concentración. Entonces, ¿qué tengo que hacer en un equipo que tengo ciclo de concentración? Purgarlo. Purgar, siempre. Claro, limpiar. Siempre tengo que purgar, ¿no? Entonces yo, a mi torre de enfriamiento que está circulando una cantidad de agua muy grande, tengo que darle un make-up, o sea, agregarle agua por culpa de la evaporación, otro poquitito por culpa del arrastre, que es lo que el aire me puede arrastrar de agua que no se evaporó, ¿sí? O sea, porque se arrastra, digamos, porque se lo lleva físicamente, ¿sí? Y otro tanto es por la purga que tengo que hacer por la concentración de impurezas. ¿Está bien? O sea, ahí Pablo, la cuenta que pueden hacer es esta, la de evaporación la pueden hacer. Dicen, si el agua entra a 40 grados y vamos a, Exacto. no sé, tienen temperatura de bulbo seco 32 y la otra 25, bueno, enfrían la primera parte con convección y después hacen la diferencia de entalpía, básicamente, y sacan la cantidad de agua que se va. ¿Eso es todo o no? Hay una parte de arrastre que lo define el fabricante. Sí. Generalmente estos equipos tienen una especie tienen como un relleno, las toberitas, y arriba tienen un poquito más de relleno para atajar lo que se está yendo, ¿no? Que se llama separador de gotas, justamente. Exactamente. Y después tienen estos ciclos de concentración. Como hay evaporación y acá no van a usar agua demineralizada, acá van a usar agua industrial, eso se va a ir concentrando básicamente en cantidad de sales que tenía disuelta o cantidad de sólidos disueltos que tenía el agua. Entonces hay que purgarla, tiene una pequeña purguita y la suma de todo esto da del orden de la circulación total y puede llegar hasta ser el 5%. ¿Sí? Entonces, Sí. cuando vean digamos, acá los caños que llegan son entras caminando prácticamente, tienen circulaciones en metros cúbicos muy, muy altas. Entonces, la cantidad de agua, el 5% de un número muy grande es un número muy grande. Entonces, no es menor la cantidad de agua de reposición que consume esto. ¿Sí? Sí. Igualmente no se le pone un poco de productos químicos a agua de reposición. Sí, Ah. pero igualmente tenés que purgar. Ah, no, eso sí. ¿Qué le Igual no. pondrías como mínimo? ¿Qué le pondrías? ¿Qué le pones a la pileta de tu casa? A la pileta de tu casa, claro. Agua, la cantidad de cloro. Bueno, pero ¿por qué le pones el cloro? ¿Por ¿Cómo? qué le pones el cloro? ¿Qué dijo Franco? Nada, una pelotudez, dale, sí. Ah, ¿Por qué le pones cloro a la pileta de tu casa? Para potabilizarlo, para que no se pudra. No, vos te Bueno, tomás la pileta del... no, bueno, justamente. para que no se Para evitar pudra. que se te pudra el agua. Para que no se Claro. pudra, o sea, para que no Organismos, germen, para porque matar los germen. organismos. claro, para que no se genere algas y porquerías, que se pudre, ¿no es cierto? ¿Nosotros queremos que se generen algas en la pileta de torre de enfriamiento? No. No. No, porque yo esas algas se las voy a llevar al condensador, ¿no es cierto? A los tubos del condensador. Entonces, Ahí, yo le pongo es un lo que no querés. químico que es el antialga, que funciona como el cloro, digamos. Algicida se llama. Sí, un algicida. Y por ¿Y eso, qué otra cosa le puedo poner? Por ejemplo, que se suele poner. regulás pH. ¿Vos querés que sea ácido eso? No, tampoco. No. No, por ejemplo, yo tengo, o sea, las torres de ¿Qué pasa enfriamiento. en la pileta de la casa? Sí, dale. No, en una pileta de una casa lo que te pasa después de cuando llueve en las ciudades, después se pudre, porque básicamente es agua que tiene lluvia ácida.
Entonces tenés que regularle con un poquito de soda, bajarle, volver a llevarlo a 7 al pH, ¿no? Si no se te pudre toda el agua. Sí. Y por otro lado, nosotros lo que O sea, tenemos es le una pones, lluvia. regulás pH, pones, Dale, claro. dale No, vos que hasta ahora estamos dijimos desincronizados. algicida, algicida, cloro. O sea, entre los dos lo que uno busca es evitar que se formen algas, que esas algas terminen, digamos, generando obstrucciones en el condensador y en definitiva pérdida de rendimiento. Y también en las toberas propias de la torre de enfriamiento, en el lecho y demás. O sea, me molesta por todos lados. Ujú. Después regulo pH para justamente controlar lo otro. ¿Y qué más? Un anticorrosivo. Mm, Es parecido al tratamiento del agua de las calderas que vimos el otro día. Ahí no tenés también, o sea, corrosión. Si está No, circulando agua. La pero torre de pará, plástico. en el agua de... Está bien, pero ¿y los caños son Claro. de plástico? ¿Todos los caños? No. No, En pero pará. el intercambiador del condensador, o sea, el agua se mueve por el plástico y en algún momento agarrará algún caño de acero también, imagino. No sé, Sí, no sé, Eso sí. digo, A ver, el condensador... dale, Polo, dale vos. no, vos. Se escucha Está medio fiado. cortado igual, Guillermo. No, yo no sé, andará mal. No, ok. Por eso te digo, a ver, pero el mensaje es, la diferencia principal es que el agua de caldera es agua demineralizada, agua que es, digamos, tiene muy pocos sólidos disueltos, entonces es muy ávida de estos sólidos disueltos, ¿sí? Entonces, digamos, eso favorece que digamos, la corrosión en definitiva. En cambio el otro es agua, por decirlo de alguna manera, es agua dulce principalmente. Entonces, no voy a necesitar poner inhibidores de corrosión. Directamente lo que hago es diseño las cañerías con un sobreespesor de corrosión y como la corrosión es relativamente baja, va a durar un montón. Lo puedo hacer, digamos, que dure toda la vida útil, 20, 30 años, sin necesidad de penetrar mucho, ¿no? Bien. Sí. A ver, generalmente no sé, no hay mucho más. Es como mantener el agua de una pileta. No difiere mucho de eso, ¿sí? Si ustedes la ven, hasta digamos, puede tener algún leve turbiedad o algo, no es agua así, hiper. Eh, Piensen que acá nadie va a pasar el barrefondo, por ejemplo. Sería imposible tener que meter un buzo ahí adentro. Sí. Así que tiene, Una, digamos, sus particularidades. Sí. no, una pregunta. Me quedé con lo que dijiste que eran caños que entra una persona adentro, caminando, o entendí cualquier cosa. Sí, puede ser. Depende del No, tamaño de la sí. planta, puede ser. O sea, ¿qué volumen de agua se mueve, digamos, más allá de la reposición que le hagas y la purga que tengas? Porque... Mira, te doy como referencia. El Sí, volumen, un el valor, un volumen valor. que te diga la cuenta. Sí, pero como Está bien. referencia el proyecto que estoy trabajando yo, que es un proyecto de 40 megawatts, 40 nada más, o sea, para una central de generación es chico, ¿no? Sí, sí. Mueve las torres de enfriamiento, o sea, el circuito cerrado de las torres de enfriamiento y el condensador mueve 6.500 metros cúbicos por hora. Ah, es merito. Tiene 2 caños de 24 pulgadas. Si fuera uno, sería más o menos 50 pulgadas. Tendría 900 milímetros de diámetro, más o menos. Claro. Más, un metro de diámetro podría tener. Hay una. A caño lleno. Por eso, la Sí, cuenta, lleno, ¿cómo lleno, es? lleno. Ustedes calculan Pressurizado. Sí, Claro. siempre. La cuenta, chicos, una vez que con el balance de masa calculan el caudal, ¿sí? Después, cuanto más chico sea el caño,
mayor va a ser la pérdida de carga para igual caudal, ¿sí? Entonces, generalmente ahí se define criterios de diseño que o los define el cliente o los definen ustedes, pero la realidad es que no puede ser muy alta la velocidad dentro del caño, porque si no, más allá de la pérdida de carga, tenés que poner unos soportes bestiales en cada cambio de dirección y lo que sea, ¿no? Y los caños, la verdad que empiezan a generarse como alguna cosa así medio de vibración. Entonces, las velocidades no suelen ser en las descargas de las bombas para líquido mucho más alta de 3 metros por segundo, cosas por el estilo. Entonces, ustedes, a partir del balance de masa, ¿sí?, saben el caudal. Y una vez que tienen el caudal, conociendo una velocidad, pueden despejar un diámetro. Y ahí van y buscan el caño de diámetro estándar, el primero superior a lo que encuentran, ¿no? Sí. Ese es el proceso básicamente de definirlo. Si hacen esa cuenta, es lo que le da Pablo. Pablo puso 24 porque fue a comprar caños grandes pero estándares. Él no quería andar, tengo que atender un llamadito, pero viene por ahí la mano. ¿Seguimos, Polo? Sí. ¿Alguna otra duda más? Sergio. Sí, los rellenos. Sí. Los rellenos, ¿de qué materiales suelen ser? De plástico también. ¿Siempre es plástico? Ah, ok. No, a ver, ahora lo que se usa ahora son plásticos. A ver si tengo algo para mostrarles. ¿Pero tienen un espesor muy grande o no? Para. Todo lo que es el espesor, digo, el colchón de relleno. A ver. Estos son los rellenos. Ah, ¿qué se ponen varios módulos de ese tipo? Sí. Ah, ¿Ves? sí. En realidad son planchas como esto, ¿sí? Que tiene esa forma que se pegan o se sueldan, electrosoldadas, ¿está bien? Y forman un paquete como esto. ¿Está bien? Claro, sí. Un paquete como eso. Que tienen, la diferencia es la apertura, o sea, son canales así en diagonal, ¿no? La diferencia, por ejemplo, entre estos son lo que se llaman rellenos laminares, porque tienen una caída laminar. ¿Sí? Después hay otros que se llaman relleno tipo splash, como esto. Ah, no, este es laminar tipo splash, acá, ¿ves? Que es como, nada, se moja, es como más irregular. El splash es medio particular. Estos los usan todos los tipos de torre de enfriamiento usan esto, ¿ves? Esto es de PVC, ¿lo ves? Sí, veo. Está, según la norma, ¿no? Está normalizado. Vos podés tener relleno, por ejemplo, un relleno que te puede funcionar, si vos querés una torre de enfriamiento casera, te pones perfiles de madera y le pones trapo, por ejemplo. ¿Está bien? El trapo se moja y sirve, o sea, evapora, ¿entendés? Acá el relleno, la característica del relleno es esto. Es el área superficial por metro cúbico, ¿ves? Sí, estoy viendo. Y el ancho del canal, o sea, cuánto mide la apertura esa. Este se llama C12, porque tiene 12, C12, acá está, porque tiene 12 milímetros de apertura de canal. Después está el C19, bueno, C21 también puede haber, ¿sí? Eso, ves que acá está el C12 y el C19, porque tiene 19 milímetros la apertura esa. Obviamente, este es el más denso, entonces tiene más metro cuadrado por metro cúbico de material, y este es menos, ¿no? Porque tiene más apertura en realidad. ¿Sí? Y vienen en dimensiones, ciertas medidas. Entonces vos, en tu torre, en tu superficie de torre, le pones todos estos cajones, digamos, de relleno, y pones quizás en altura, pones 2 o 3 en altura de estos paquetes de 300 milímetros, ¿sí? Podés llegar a poner 2 o 3 y a veces 4. Pero el problema es que cuando vas apilando, no es que vos, suponete, pones 3 capas de relleno, esto lo llaman capas.
3 capas de relleno y la cuarta te da un 30% más de eficiencia. No, la cuarta capa ya te suma un 5% más de eficiencia, por ejemplo. Entonces te sale muy caro porque poner una capa más, ¿entendés? Es un montón de relleno y te aumentó un 5% más. Suponete. Entonces, lo normal es que se usa hasta 3 capas de relleno y en vez de agregar capas, lo que haces es agregar módulos de torre. ¿Se entiende? Sí, sí, entiendo. Bien. ¿Y eso adentro cómo soportás? ¿Cómo va una Se pone una bandeja? estructura abajo, Ah, de PRF, de pultruido, como decía Guille. A ver. Y, ¿cómo se llama? Y se sostiene, o sea, vos apoyás las primeras capas y ahí se sostienen las primeras. Lo que pasa es que uno cuando ve una torre de enfriamiento no se entiende nada, porque vos ves eso, negro, nada más. sí, sí, obvio, habría que desarmar y mirarlo de adentro. Claro. Pero ¿Dónde sí, fue? en general todo es plástico, digamos, el relleno y los soportes de los rellenos son todos plásticos. Sí, todo Ah, plástico. Mirá. Estas vienen con pileta integrada, ¿no? Esta es la entrada de aire. Y estas son las de los edificios, ¿no? Acá tiene, claro, acá tiene la salida. ¿Ves? Esta es lo que decía Guille, ¿eh? La entrada de aire y sale por acá. Andá a la página, bueno, ¿Cuál? andá a la página de Sinax, ¿no hay nada? Lo que iba a mirar. En la de Sinax. Sí, sí. ¿Ves? Estas torres tienen esas dos son muy colectores. conocidas. ¿Cómo? Esas son muy conocidas, las vi mucho. Sí. Estas tienen dos colectores, ¿ves? Cada Sí, torre tiene dos colectores. Esta es la parte de atrás del colector, ¿no? La entrada está del otro lado. Pero ves, acá tenés esta torre. Esta tiene estructura metal, tiene estructura de galvanizado. Esta no, esta todo de plástico. Pero ves que esta es un módulo solo y tiene 1, 2, 3, 4 por lo menos entradas y colectores. ¿Lo ves? sí, sí veo. Y cada colector tenés el caño con los agujeros Acá para el adentro hay un freno. caño y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 10 toberas. Sí, sí. ¿Está bien? Sí, ¿Ves? Mira, ahí tenés otra. Esta tiene estructura galvanizada. ¿Ves? Y ahí tenés todas las entradas, ¿ves? Esto está armado de una manera muy particular. sí. Acá tenés otra, ¿ves? Ahí tenés la Sí, válvula y veo. ves que este módulo tiene 2, 4, 6 entradas. Este es el módulo grande que tienen, el más grande de todos. Pero ves que esta no tiene ninguna estructura galvanizada. Esto sí es la estructura que soporta el motor, ¿ves? Claro, porque ahí está el motor, ventilador. el reductor del ventilador, entonces esto sí tiene estructura galvanizada. A ver. Estas son, bueno, las de edificio. No, pero son estas. Ah, estas sin piletas son las grandes. Y lo que decía Guille, la más grande de este modelo tiene, ¿ves? 5 metros por 3 metros. ¿Sí? Este es otro modelo que tiene, esta tiene, mira, 10 metros. No. Sí, es el coso. 10 metros por 6 metros tiene este. La otra es la de abajo. Estas son de hormigón, esta es una locura, ¿ves? Estas no se usan. El hormigón armado. Pero estas son con tiro inducido, ¿no? Tienen ventilador. Son forzadas. Ahí está. Y esta es la que viene. Está apoyada directamente sobre el hormigón acá. Y tiene las 3 capas del relleno, ¿sí? Como les decía recién. Acá están los colectores. ¿Sí? Y esto está, acá hay la raya negra es una especie de estructura que sostiene los rellenos. ¿Está bien? ¿Lo ves? Sí.
Esta tiene de, bueno, 1500, pero hay otras más grandes, no le crean a esto. ¿Está bien? Sí. No, climatización no, estos son boludeces. Y bueno, ¿podrías hacer con PRFB una de tiro natural? Necesitarías mucha altura, ¿no? Sí, O sea, ese es el- como poderla la puedes hacer, Mucha no tiene sentido. superficie. Claro, no tiene Claro. sentido. El tema de la de tiro natural tenés que hacer la tobera, ¿no? La forma de tobera. Sí. Entonces, para que eso funcione, la tenés que calcular bien esa forma con el caudal para que realmente tenga ese flujo, ¿no? O sea, vos necesitas el tiro natural porque se da por la diferencia de temperatura, entonces tiene que estar muy bien calculada, que la diferencia de temperatura entre abajo y arriba, ¿entendés? Te dé la diferencia de densidad para que eso fluya, para que eso realmente circule aire. ¿Está Sí, bien? ¿cómo tiene que funcionar? Claro, Esto con el ventilador le das rosca y saca. claro, esto lo que te hace es que sea mucho más condensado, mucho más compacto, más chiquito y tenga más eficiencia, digamos, por superficie, ¿sí? En función de la superficie, estas torres son mucho más eficientes, digamos, ¿no? Porque necesitan muchísima menos superficie porque mueven más aire, digamos. Es así de fácil, digamos. El que te está enfriando, al fin y al cabo, es el aire, ¿no es cierto? Por convección y por evaporación, el que se lleva el calor es el aire ambiente. Entonces vos es fundamental que pase aire ambiente. Si no pasa aire ambiente, no funciona la torre, ¿me entendés? Entonces la de tiro natural, el problema es que vos tenés que hacer algo gigante. Entonces no conviene. ¿Está bien? Una consulta. Sí. Las torres de tiro natural son por lo general con simetría de revolución, así como una Sí, tobera. ¿Y no se hacen, o será muy difícil, no sé, con una impresión 3D, tipo un brazo Y quizás y una corredera que va, y ahí se hacen casas así rectangulares, ahí tenés, ¿ves? como con brazos, ¿viste? Sí, pues, Sí. o sea, yo sé que son de revolución, pero no sabía si son todas así. Lo que pasa es que vos estás hablando de ¿Cómo dijiste, Tito? que lo haga No, yo con no sé si impresión pasa, 3D pero... en hormigón. Yo no sé si lo podés hacer porque vos la impresión 3D en hormigón esa que se hace Sí, pero no tiene esta forma. No, yo lo tiro porque digo, tengo una simetría de revolución, con un brazo, capaz podría andar. No, yo no sé, digo, que podría hacerse tal vez. También Pero modificando el hormigón. a ver, esto es hormigón tienen, armado, ¿no? escúchame, tienen, Claro. sí, sí. Fíjate, mirá. Y tienen 30 metros de diámetro por 40 de alto, Claro. son enormes. Fíjate que todo esto es una tobera, en esta foto, la inyección de agua está acá abajo. O sea, la torre en sí es esto de acá, y todo esto es para generar el tiro natural para que salga al aire. Claro, eso por ejemplo no necesita mucho soporte más allá de su propio peso, digamos. No Claro, sé, es su propio peso nada más, es lo su único propio que... peso. ¿Sí? Por eso es armado igual. Sí, porque el hormigón o sea, Pesa, sí, es denso. sí, y además esta forma particular. Sí, eso tiene. Dale. No, me anda muy mal, che. Dale. Esta forma particular probablemente no lo resista el propio hormigón. Claro. ¿Entendés? Sí, sí. Probablemente tienda a colapsarse, no sé, habría que verlo. Porque tiene una forma. Si esto fuera vertical, capaz que está todo bien. Pero esto así, quizás tiende como a pandearse, ¿me entendés? O a colapsarse hacia adentro. No sé, estructuralmente, habría que pensarlo. Y como no tiene ningún refuerzo, no tiene un anillo de coronamiento, no tiene nada, se tiene que aguantar por sí mismo, ¿me entendés? Que Sí, además, no parece además tan fácil, pero... no le pones refuerzo, no le puedes poner ningún refuerzo, porque se lo come el tiempo, digamos, esto sale aire húmedo de acá, ¿me entendés? Es aire Sí. y humedad, Sí, bueno, no, y eso, sí, a ver, eso es peso propio y viento. Y si estás en un claro. lugar con sismo, ni te digo, o sea, no. Sí. La verdad que no le des mucha vuelta, no se usan mucho, che. Esto es para así casos muy particulares. Claro.
Y es pura chimenea. Fíjense que en este caso tiene la entrada de agua es por el medio y después tiene los colectores radiales, ¿no? Para poder distribuir. Acá tiene un relleno, ¿sí? En este caso. Y acá abajo está la balsa de agua, ¿eh? ¿Cómo está? Pero de vuelta, todo el resto es chimenea para que se genere el tiro, nada más. Es un desperdicio. O sea, en esta, la torre de enfriamiento está acá abajo. ¿Sí? Sí. ¿Ves? Fíjense la altura que tiene esto al lado del edificio. Acá se veía una... Esta. ¿Ves? No tiene mucho... ¿Ves que se ve? No sé si lo llegan a ver. Las marcas que se ven, así medio las rayas esas, seguramente son marcas de encofrados. Claro. Encofrado que se hace para el hormigón, ¿no? El encofrado también no debe ser fácil, ¿no? No, lo tenés darle esa forma. que fabricar ahí. Quizás lo podés traer algo prefabricado, pero no sé, ¿no? Ya el encofrado lo tenés que calcular, porque tiene que soportarse a sí mismo. Sí, Y es soportar jodido. el hormigón para que fragüe y recién ahí sacarlo. Entonces vas a tener que hacer un cálculo del encofrado. Son millones y millones de dólares hacer esa Sí, torre, ¿no? Tiene que ser algo donde necesites altísima disponibilidad y bla, 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 y ahí recién pensás en hacer esto. Sí, igual se usan bastante, ¿no? En centrales nucleares, pero bueno. Nucleares sí, porque justamente es lo único que lo justifica. Que lo paga, claro. Sí. Mirá. ¿Qué pasa? Después generas gratis. Bueno, sí, ya es barato. Yo creo que si le no es pusieras el costo de la disposición Ah. final de los residuos, no sería barato. Algún día lo Pero vamos lo a traen acá, poder tratar fácil. Claro. El residuo tiene una mentira hoy, una gran mentira, que ¿cuál es? Es que te lo compra Estados Unidos, te lo compra Kosovo, ¿por qué? Por el plutonio que puede llegar a tener. Claro. Y Eso es igual todavía mentira. no la pueden controlar tan fácil como para producirlo. Para producir con eso. Con plutonio. ¿Cómo? No, con plutonio no podés. O sea, No podés producir. No, hoy energía. todo lo que se produce es con uranio, la energía Sí. nuclear. Con uranio enriquecido, no enriquecido, natural, digamos, vos necesitas el isótopo del uranio. Sí. El residuo de ese uranio agotado tiene plutonio. O sea, se convierte en plutonio. ¿Me entendés? Ese uranio. Sí, eso sí. Bueno, entonces lo que hace Estados Unidos es comprar ese residuo, guardárselo o que se lo compre, o sea, se lo compra a los países que no son sus aliados, digamos. Los que son sus aliados, bueno, está bien, guardalo, no pasa nada. Pero los que no son sus aliados, trata de comprarlo para que no tengas vos después el residuo para la posibilidad de hacer una bomba atómica. ¿Está bien? Esa es la realidad. No sirve para otra cosa el plutonio. Hoy por hoy no sirve para otra cosa. Si existiera la central nuclear y el control de la central nuclear con plutonio, sí, seríamos todo Maradona. La fusión seríamos todo Maradona, pero hoy para el único que sirve el plutonio es para destruir ciudades, nada más. Bueno. Igual, Che, hace ¿les rato quedó de alguna duda? Ya la... No, es Sí, Robert. cambiando el tema, hablando de la parte energética, uno habla así también de autos eléctricos, todo bien, eso es cierto, pero también el tema de la disposición final de las baterías es otro dilema, porque las baterías contaminan Sí. muchísimo, eso también es otro tema. No existe la actividad humana que no tenga, que no contamine, que no tenga huella de carbono. No, eso sí, eso es cierto. Bueno, pero la energía, el uso de energía tiene huella de carbono. A ver, incluso la huella, digamos, vos, la producción de la batería, vos tenés que extraer minerales que teóricamente tienen una cantidad finita en la Tierra, Sí. ¿me entendés? Vos lo extraés, vos producís una batería y después no estás devolviéndole a la Tierra lo que le sacaste.
lo estás dejando de otra manera, ¿entendés? Y eso tiene un costo, el costo de reponer, el mismo costo de reciclar y demás, costo de reponer el material a lo que era antes. Y ese costo no lo paga nadie, ¿entendés? No, claro, sí, es así, sí. Bueno, entonces la realidad es que estás utilizando recursos finitos de la Tierra. Esa es la realidad. ¿Sí? Guille, mirá que estás compartiendo la pantalla todavía, ¿eh? No sé, salió, bueno, no mostré, dice volver a mostrar. Sí, pero yo te estoy viendo tu pantalla. ¿Y cómo hago? Poné ahí, volver a mostrar, dejar de compartir. Ahí está. Bueno, igual no vieron nada raro, muchachos. No, yo te aviso por la duda nomás, porque. Ah, sí. Abro ahí el WhatsApp con los muchachos. Claro. ¿Qué le iba a decir? Bueno, creo que con esto más o menos barrimos todo lo que son los temas así técnicos, duros de la materia. Si les quedó alguna cosa que quieran ver, que se hayan encontrado en otra materia, o que lo hayan visto en el trabajo o lo que fuera, nos dicen y si sabemos le contamos y si no, averiguamos, investigamos y lo traemos. Ya la clase que viene vamos a pasar a evaluación de proyectos y a el trabajo práctico que, bueno, generalmente van de la mano, ¿no? Hacemos un repaso general de todo y le ponemos un poquito, lo bajamos a tierra para que vean cómo pasan las cosas, ¿no? Arrancamos la materia hablando de cómo es el proceso de hacer ingeniería y fuimos metiéndonos en los que son estos diseños conceptuales y básicos y empezamos a usar palabras como balance de masa, base de diseño y estudiando cómo, en definitiva, cómo especificamos a los efectos de poder comprar cada equipo. Ahora lo que nos falta es ver cómo juntamos todo eso y vemos cómo convive en el largo plazo, en la economía, digamos, real, ¿sí? Así que creo que por hoy estamos. Piensen para la clase que viene y nos avisan, y si no, ya arrancamos con el TP y la parte de evaluación de proyectos, ¿sí? Perfecto. ¿Estamos? Bueno, Bueno, muchachos, Bueno, que tengan una buena semana. Igualmente. Igualmente. igualmente, Nos gracias. vemos. Dale, un abrazo grande. un abrazo.